seguimos compartiendo Región Capital por el 90.1 por Keops FM. Lo hacemos hasta las 12 del mediodía. Y estamos en comunicación con Enrique Refurcat, que es secretario de Salud de la Municipalidad de La Plata. Buen día, Enrique. Marcos Cardoso lo saluda. ¿Qué tal, Marcos? Buenos días. Bueno, Enrique, este fin de semana, a través de un Twitter, dio a conocer el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Goyán, sobre el tema de que en nuestra ciudad está la cepa de Manaos. Queríamos saber si a ustedes se lo había comunicado el ministerio, cómo se enteraron. No, en realidad nosotros nos enteramos, sí, a punto de partida del Twitter del ministro. Cuando el sábado a la noche apareció ese Twitter, bueno, rápidamente yo empecé a recibir llamados yo no sigo mucho las redes sociales, pero bueno, empecé a recibir llamados de amigos y de miembros del gabinete informando esto, y consultándome, ¿no? Si yo estaba al tanto. Claramente yo no estaba al tanto de esto. Ahora, después de este tweet, de esta comunicación a través de las redes sociales, ¿han tenido algún acercamiento con salud de la provincia? El intendente se ha comunicado entiendo que habló con el viceministro. Bueno, yo llamé automáticamente a las autoridades de la región sanitaria y ahí hablamos a ver cómo era la situación, ¿no? Ellos no estaban al tanto tampoco por lo que me informaron, y el domingo a la tarde cuando recibieron la información, ahí me llamaron por teléfono y me la pasaron, la información de los casos. Entonces, bueno, ahí ya estamos hoy haciendo un trabajo con cada uno de esos casos como para poder determinar en primer lugar a ver si son vecinos platenses, si tuvieron nexo epidemiológico, bueno, primero y fundamental a ver cuál es la condición clínica en la que están, ¿no? Si ya están de alta o si hay alguno que está internado. Y bueno, y después ver todo la información que podemos ir sacando de cada uno de estos casos. ¿Cómo es la situación que se está viviendo en La Plata, lo que ustedes están viendo en el día a día? Bueno, en el día a día nosotros venimos viendo un incremento, se vio claramente, ¿no? Lo que todos, el termómetro personal de cada uno, hemos visto un incremento notorio de casos, de compañeros de trabajo, de vecinos, de familiares, amén de los números que uno va viendo de la sala de situación del Ministerio de Salud de la provincia, ¿no? De los reportes que se van haciendo diariamente. Ese incremento que veníamos viendo por ahí muy notorio en el termómetro individual de cada uno, es como que empezamos a ver que empieza a aflojar un poco, a disminuir, y creo que esto va de la mano de las restricciones y el mayor comportamiento, la mayor conducta social, digamos, ¿no? Hoy, a diferencia de lo que por ahí pasaba hacía unos 20, 25 días, es muy poco probable ver a alguien que esté por la calle sin tapabocas, sí, por ejemplo, ¿no? Sí. Mucha gente todavía sigue protestando, o me pasó el otro día, lo cuento, en una cola de una panadería donde una persona se negaba a utilizar el tapaboca. Es fundamental el uso de un barbijo o un cubreboca. Y es lo que nosotros tenemos a mano como para poder trabajar, ¿no? Es el distanciamiento, el uso del tapaboca, el ventilar los ambientes. Digamos, son las únicas conductas que podemos nosotros ver que van a disminuir el impacto de la pandemia, junto con la vacuna, ¿no? Obviamente. Pero es sobre lo que trabajamos fuertemente en el primer nivel de atención. Hay mucha gente que yo escucho decir que el tapaboca le genera alergias, sobre todo los barbijos quirúrgicos que tienen como una pelucita, o que por ahí están con algún cuadro, o que son asmáticos o algo y que le dificulta más su respiración. Bueno, en esos casos, lo que nosotros decimos, bueno, traten de quedarse adentro todo el tiempo que puedan, o cuando tienen que salir, mantengan un distanciamiento mucho mayor al de 2 metros, porque esto hay que usarlo porque es la forma que tenemos como para poder trabajar cada uno desde nuestro lugar. Nosotros creemos que si cumplimos estas normas, el impacto de la pandemia va a disminuir y mucho. Ustedes, con lo que están viendo, ¿es así? ¿Se están cubriendo la mayor de las camas de terapia intensiva en nuestra ciudad? Esto es información que nosotros recibimos a través de la provincia, pero bueno, también por ahí vemos algunos médicos en particular que hacen su video y lo muestran y demás, o por
por ahí le piden hacerlo, ¿no? Porque se ven con más producciones, pero después que por ahí del hospital lo desmienten, o cuando miramos, cuando aquellas veces que recibimos alguna información sobre ocupación de camas, bueno, ayer a la mañana yo recibí una información de ocupación de camas en el AMBA de un 78%. Es un número alto, obviamente, pero no es el 100%. Entonces, qué sé yo, sinceramente nosotros nos vamos guiando por los datos oficiales que vamos recibiendo. Claramente hay un aumento considerable en las consultas y en la ocupación de camas, ¿no? En relación a lo que fue el año pasado. Más allá de que, como lo decía usted y como lo he dicho yo, el año pasado por ahí eran números, este año tenemos muchas personas conocidas que han sido afectadas por el COVID. ¿Se están haciendo más testeos y por eso también aumenta la cantidad de contagios a la vista? Y ese es uno de los factores que creo yo que hace que nuestro municipio, al igual que los municipios vecinos que están trabajando también igual que nosotros muy fuertemente en el testeo, el número de casos aumente. Claramente, si uno testea mucho, va a encontrar muchos más casos. Digamos, y eso, lejos de ponernos mal porque tenemos un número mayor de casos, nos tiene que poner bien porque estamos encontrando casos que antes no los hubiésemos encontrado. O sea, cada caso que yo encuentro, que yo estoy hablando de yo mismo, que en realidad cada caso que encontramos, que es un caso positivo de coronavirus, es una persona que vamos a hacer que no siga contagiando. Si a esa persona nosotros no la hubiésemos encontrado como un caso positivo, muy probablemente siga contagiando. Entonces por ahí uno dice, sí, bueno, está bien, pero tenés un número menor de casos, está bien, pero dentro de unos cuantos días no voy a tener forma de controlarlo. Entonces nosotros apuntamos fuertemente a la cantidad, a aumentar el número de testeos lo mayor que se pueda, y es lo que estamos haciendo desde el municipio, claramente, ¿no? En trabajo con la provincia, obviamente, articulando mucho con la región sanitaria 11, se ven planes de detectar todos los días en nuestro municipio, bueno, responde a esto. ¿Cuánto de los síntomas que nosotros sabemos que son del COVID, cuántos hay que tener como para hacer una consulta, para ir a hisoparse? ¿Cómo tiene que actuar una persona ante la presencia de estos síntomas y de cuántos de esos síntomas? Bueno, hoy el abanico de síntomas es muy amplio. Hoy prácticamente no hay síntomas que no entre en un paciente con COVID, ¿no? Pero mínimo tiene que tener dos o más síntomas. Pero si hablamos, por ejemplo, de vómitos, diarrea, cefalea, dolor corporal, todos esos se incorporan como un único síntoma. Pero si hablamos de fiebre, dolor de garganta, dificultad respiratoria, esos cada uno individualmente es un síntoma. Sí. La persona que tiene que hacer, llamar al 148 de la provincia, tiene que acercarse a una clínica, a un hospital. Cada persona que tenga cualquier caso sospechoso o consulta sobre el COVID debe comunicarse con el 148, que es el centro que dispuso la provincia, el número que dispuso la provincia como para poder trabajarlo. El 148 tiene operadores las 24 horas. En caso de que ellos detecten que es un caso que puede llegar a ser un caso sospechoso, se le pasa al segundo filtro, que es el que hacen los médicos. Y si los médicos detectan que es un caso para hisopar, nos va a venir a nuestro municipio o al municipio que corresponda. Mucha gente llama al 148 y no se puede comunicar porque, bueno, lógicamente hay una saturación de las líneas, y por ahí entran por el 107, llaman al 107. Esto por ahí hay una confusión también, porque en Cava se llama al 107 en la ciudad, el gobierno de la ciudad dispuso el 107, en el caso nuestro está el 148, que es la provincia. Bueno, cuando llaman al 107 nosotros le indicamos que llamen al 148 o que llamen a sus obras sociales, a IOMA o a PAMI, que son la gran mayoría de nuestros vecinos, que ellos en teoría tienen también un call center que les van a ir indicando qué es lo que tienen que hacer, y de ser necesario le van a indicar el hisopado. Nosotros recibimos muchas llamadas por ahí de gente de IOMA y de PAMI, por eso estamos teniendo reuniones continuas como para ver cómo podemos hacer para que cada uno atienda al que le corresponda y no sobresaturar ninguno de los sistemas. Enrique, las últimas dos preguntas. Primero, ¿han comenzado con la campaña de vacunación antigripal? Sí, tal cual. La semana pasada recibimos algunas dosis y la primer semana obviamente se apunta a vacunar a todo el personal de salud y después todos los que entran dentro del calendario, ¿no? Las personas que todavía no se han colocado y están a la espera de la vacuna del COVID, ¿qué se aconseja? ¿Esperar un poco más? ¿Vacunarse ahora con la antigripal? La indicación es que toda persona que entra dentro del grupo de riesgo y que entra ya dentro del calendario de vacunación anticovid y tenga decidido vacunarse, ¿no? Obviamente, que espere la vacunación anticovid,
para luego darse la antigripal. Bueno, y los que ya se han vacunado con la primera dosis de la del COVID, ¿qué tienen que esperar? Y entre una vacunación y la otra hay que esperar 14 días. Acá por ahí, al hablar de primera dosis, bueno, recordemos que ha cambiado el protocolo y se está aplicando una única dosis, salvo en algunos grupos que se aplican 2 dosis. Bueno, los que se aplican 2 dosis, esperen la segunda dosis y luego dense la antigripal. Y los otros dejen pasar 14 días y luego dense la antigripal. Por último, ¿qué opinión le merece lo que dijo el presidente sobre este relajamiento del sistema sanitario? Bueno, creo que fue una frase totalmente desacertada, creo que tampoco creo que resiste ningún análisis, creo que, no sé, habría que estar en la cabeza de él o cuando escribió el discurso, o el que le escribió el discurso, qué es lo que quiso decir cuando habla del relajamiento del sistema sanitario. El sistema sanitario creo que es indiscutible, claramente está trabajando todos a full, público, privado, municipal, provincial, nacional. Creo que no ha sido un año, el año pasado ha sido un año de mucho desgaste, pero fundamentalmente un desgaste psicológico importante. Y ahora, en este momento, está empezando el desgaste, que venimos con un desgaste psicológico importante y demás, está empezando también un desgaste físico superior al del año pasado, ¿no? Con un incremento en el número de pacientes. Creo que fue una frase totalmente desacertada y bueno, vaya a saber, habría que saber a qué le apuntó cuando quiso decir eso, ¿no? No sé, soy médico, no, obviamente que no me gustó la frase. Por último, según los datos que tienen ustedes, el personal de salud ha sido inmunizado, los de la Ciudad de La Plata, en su totalidad con la primera dosis. ¿Qué datos tienen sobre eso? No, todavía nos quedan algunos, de la Secretaría de Salud nos queda algún personal que falta que se aplique la primera dosis, y hay un porcentaje chico que se ha aplicado las 2 dosis. De los que faltan aplicarse la primera dosis, son muy pocos los médicos y los enfermeros, pero todavía nos quedan médicos y enfermeros que no se han podido aplicar la primera dosis. Después hay sí algunos administrativos que pertenecen a la Secretaría de Salud, pero yo siempre trato de hacer la salvedad cuando hablamos del personal de salud, porque por ahí el personal de salud se vacunó todo, como por ahí dicen, mira, vacunamos todo el personal no quiero que se malinterprete ni mucho menos, ¿no? Pero voy a dar un ejemplo que conoce todo el mundo, IOMA. El personal administrativo, el personal de IOMA es personal que trabaja dentro del sistema de salud, pero en su gran mayoría están atrás de un acrílico y no es lo mismo que el médico del SAME que está arriba de la ambulancia. Entonces, cuando hablamos del personal de salud, creo que debemos priorizar a los que están en la primera línea y después ir a los que están en la parte administrativa. Bueno, Enrique, muchas gracias por su tiempo. Sabemos que está con todo en estos días, así que le agradecemos y vamos a estar en contacto. Bárbaro, bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias, hasta luego. Hablamos con Enrique Rifurcat, que es el secretario de Salud de la Municipalidad de La Plata. Keops FM 90.1, la radio de la zona norte de La Plata. Hacemos el clima perfecto. De lunes a viernes, de 8 a 12, te invitamos a escuchar Región Capital. Toda la actualidad con información, móviles, entrevistas, opinión y muy buena música. Por la 90.1 Keops FM. Conduce